Listo. Gracias, Ani. Gracias, chicos, por haberse conectado en este tiempo. ¿Verdad? Vamos a continuar en nuestro estudio bíblico. Yo sé que mantenernos en la rutina del estudio es complicado, ¿verdad? Para todos. Sobre todo ahora en esta etapa que es de manera virtual. Les comparto un poquito. Ayer tuve la oportunidad de poder dictar un tema en una escuela de padres, en un colegio católico, que incluso antes de que me presentaran en la exposición del tema que me pidieron, la directora hizo una oración y comenzó en su oración a hablar de Santa Rosa, ¿verdad? De la Virgen María. Entonces terminó de orar, ¿verdad? Y de dar su rezo también, porque hizo un rezo ahí. Y después me presentó. Y entonces, para mí, era una experiencia nueva, en el sentido de que sí hemos dado escuela de padres, pero esta escuela de padres era ya en un ambiente donde los padres estaban un poco predispuestos al tema religioso, pero bajo una línea, ¿no? Ellos eran católicos, me imagino por el tema del colegio, pero también ahí dentro de los padres, algunos que sí son evangélicos, algunos que no creen en nadie, ¿verdad? Algunos que están, y se respeta también cada decisión y cada línea de pensamiento de cada uno, porque es bien sabido de que no todos los que están en un colegio católico son católicos, ¿no? Yo conozco aquí muchos chicos que han terminado en colegios católicos y profesando la fe cristiana, y eso es importante. Me hizo acordar mucho al colegio 101, ¿verdad? No sé cuántos de los que están aquí estudiaron en el 101, pero me hizo acordar porque era todo un ambiente religioso, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque como nos pidieron ayer compartir un tema, por ejemplo, el tema que nos pidieron compartir ayer, y fue muy lindo porque, por ejemplo, el Zoom la reunión virtual empezaba a las 8 de la noche. Yo quise entrar a la reunión 5 para las 8 y no podía entrar. Y entonces me comuniqué, me dijeron, no, empieza a las 8. Ya, entonces me distraje en algo, ingresé al Zoom a las 8:03. Y cuando ingresé a las 8:03, eran 98 padres, conmigo eran 99, entró uno más y se cerró el Zoom. Y ya nadie más pudo entrar. Y la directora nos decía, tenemos como 200 padres que están esperando, pero ya no hay más Zoom. Y bueno, fue bueno porque tuvimos la reunión con 100 padres, y yo cuando elaboraba el tema, y ahí va de repente un poquito entrando a lo que les quiero compartir en este tiempo, cuando yo preparaba el tema, yo decía, ¿qué le digo sin ser de repente? Porque tú a veces lo primero que tú dices, la Biblia dice, ya los papás comienzan a apagar la cámara, ¿verdad? Y los papás ya cada uno comienza a irse, ya dijeron presente la reunión, y después dicen, no, profesora, tuve problema de señal, ¿verdad? Se nos fueron, profesor, el audio, ya. Entonces, para evitar eso, dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Y saben algo? Yo dije, se lo cuento como testimonio personal, cuando estaba elaborando el material, dije, ¿sabes qué? Voy a usar método inductivo. Sí, voy a usar método inductivo y voy a usar un Proverbios, pero que cuando los padres como es una iglesia, en un colegio católico, cuando lo escuchen, no suene tan familiar, pero tampoco que suene nuevo. Entonces cogí el Proverbios y lo que hice fue buscarlo en otra versión, ¿no? Entonces, ustedes saben que yo me gusta mucho a veces trabajar con la Nueva Traducción Viviente, y dije, ya, vamos a buscar este Proverbios.
El proverbio que buscamos fue el de instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando tú lo buscas en la Nueva Traducción Viviente, dice, dirige al niño por el buen camino, ¿no? Por el mejor camino. Y cuando crezca, no se va a apartar de ese camino. Entonces, el tema que me habían dado el día de ayer era el rol de los padres. Imagínense que yo también cuando me lo dieron, yo dijeron, wow, el rol de los padres en la educación de los hijos en la era virtual. Todavía sí, bien largo era el tema que me dieron. Y entonces tuve que indagar mucho del tema. Bueno, y también un poco de la experiencia personal, porque ustedes saben que tengo mis hijos que están en el colegio y también estamos ya en el tema virtual. Y algo, por ejemplo, que pudimos compartir ayer con ellos en el texto bíblico, y acá es donde yo quiero de repente ese texto bíblico, Proverbios 22, 6, ¿verdad? Proverbios 22, 6. Buenas noches, Richard. Tengo la versión de Reina Valera. Excelente, excelente, Jordi. Bienvenido, Jordi. A ver, léelo, Jordi. Léelo, Jordi. A ver, en la Reina Valera. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, gracias, Jordi, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Nosotros que conocemos la palabra del Señor, nosotros sí entendemos, sabemos que cuando el texto bíblico habla de instruir al niño en el camino, nosotros sabemos que es en el camino del Señor, ¿verdad? De poder instruirle en el camino del Señor, porque aun cuando el niño va creciendo, esas verdades que uno ha aprendido va a hacer que pueda permanecer en el camino, y aun cuando uno se desvía, siempre vuelves al camino. Siempre terminamos volviendo al camino. Esa es una constante, ¿verdad? Yo he conocido muchas experiencias. De ahí uno podría sacar incluso el tema, si es que la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? A veces, no sé si a ustedes les han preguntado, ¿se pierde la salvación? No, no se pierde. Ah, excelente, entonces pachanga, ¿no? Ya, bueno, como no se pierde, ya todos a disfrutar, ¿verdad? Todos hacemos lo que queremos, después pedimos perdón a Jesucito, Jesús nos perdona y seguimos. Es lo que a veces la gran mayoría piensa. Pero cuando nosotros creemos de que la salvación no se pierde, nosotros creemos también cuando la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, yo lo he visto, jóvenes que han sido, y jóvenes, señoritas, que han sido enseñados en los caminos del Señor, y aun cuando han pasado su etapa de adolescencia, juventud, y en algún momento de la juventud han decidido desviarse del camino. Y Dios, ustedes saben de que Dios al que ama disciplina. Dios nos va atrayendo y Dios tiene formas para atraernos. Yo creo que en el estudio de la palabra hemos aprendido todos de que Dios, a veces hay dos formas notorias, claras, a veces que nosotros mencionamos, que son las que Dios usa para poder atraernos hacia Él, ¿verdad? O lo hace por cuerdas humanas, o lo hace muchas veces también con lazos de amor, ¿verdad? Esas cuerdas humanas son las que a veces a nosotros no nos gusta que nos atraigan, ¿verdad? Porque esas cuerdas humanas es donde tocar donde más nos duele para poder reaccionar. Pero es que a veces somos así nosotros, ¿verdad? Cuando Dios usa lazos de amor, ¿verdad? Y te trata de la mejor manera, te trata de sostener, de abrazar, como lo dirían los padres de mis tiempos, de apapacharte, ¿no? De besarte, de saber que te amo, hijo, pero igual el hijo sigue rebelde. Entonces Dios lo que hace, al final, por amor, siempre termina tocando algo en nuestras vidas y nos va seduciendo y nos va atrayendo. Aún todo esto que hemos hablado tiene que ver con el texto y el proverbio que leyó Jordi, de poder instruir al niño en su camino, para que cuando crezca, el texto dice, y aún cuando fuere viejo, no se apartará del camino del Señor.
¿ya? Yo tengo, por ejemplo, ahora la Reina o la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguno de ustedes la tiene? ¿La ha buscado en la Nueva Traducción Viviente? Proverbios 22:6. Jordi la leyó en Reina Valera. ¿Alguno que la tenga en la NTV? Profesor, sí. Listo, vamos, Jeffrey. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cambia o no? La esencia no cambia, pero las palabras nos dan de repente otra perspectiva, ¿verdad? Jeffrey, léelo otra vez, por favor. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. No lo abandonarán, ¿verdad? Mira, imagínate, ¿por qué les quiero mencionar esto? Porque quiero hoy hacer un ejercicio con ustedes. Vamos a pasar ya al tema de la interpretación y yo quiero que ustedes y juntos podamos entender algo. De todo este proceso, creo que se los dije la semana pasada o la antepasada, del método inductivo, que es observación, interpretación y aplicación, de manera personal. De repente ustedes lo pueden, gracias Cindy, ya, de repente ustedes lo pueden, lo pueden entender de otra manera y es válido, ¿no? Ustedes lo pueden aplicar de otra manera. Pero en el caso mío, yo considero de que de estos tres aspectos importantes del método inductivo, el que tiene, no sé si diría mayor importancia, pero al que deberíamos dedicarle mayor tiempo, es al tema de la observación. ¿Sí? Al tema de la observación. No sé si ustedes se han dado cuenta, y yo quiero medirme un poquito en el tiempo, porque sé que algunos que están aquí han preparado su exposición, pero si es que ustedes dominan el tema de la observación, este primer punto de la observación, ustedes no solamente abren la puerta al texto, sino que ustedes abren de par a par los portones del texto bíblico. ¿Sí? Cuando uno aprende, cuando uno dedica tiempo para poder observar el texto bíblico y poder comenzar a hacerle todas las preguntas posibles al texto bíblico, uno va a, tienes ya, en mi perspectiva, yo sé que otros pues, de repente podrían decirlo así, ¿no? Ya tienes más del 50% del estudio bíblico. Con eso no estoy diciendo que la interpretación sea menos importante, ¿ya? Es muy importante. Pero cuando tú has aprendido a observar, yo creo que ustedes mismos se han dado cuenta, a los que ya han podido exponer, que observar muchas veces es difícil simplemente observar sin interpretar. Porque tú ya estás observando y sin querer, como diría el chavo, sin querer queriendo, ya estás interpretando, ¿verdad? Entonces, en el trabajo a veces que pedimos, dijimos, van a observar. Y la gran mayoría sí, ha observado, pero también ha interpretado. Porque muchas veces el observar ya te va abriendo la puerta a la interpretación. Entonces, cuán importante en un texto bíblico es poder observar. Es poder observar. Y ya lo dijimos en varias clases, la observación tiene que ver con una gran pregunta. La observación tiene que ver con esa pregunta es, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Y tiene que ver con hechos reales. Acá no suponemos nada, ¿no? Acá simplemente observamos hechos puntuales y los vamos anotando. Por ejemplo, el texto que leyó Jordi en la Reina Valera, el texto que leyó Jeffrey en la Nueva Traducción Viviente, y creo que ya puedo compartir pantalla. No sé si aquí está, ustedes lo ven, yo no sé, pero en el tema de Biblias virtuales,
Chicos, yo no sé, ustedes, ¿cuál es la Biblia que ustedes están leyendo? O la página que, bueno, yo siempre leo esta paginita porque, ¿no? Porque tiene acá todo, por ejemplo, ustedes si usan esta, cuando lo hacen por alguna página, acá les va a sacar todas las versiones, ¿verdad? Tienes la Biblia de las Américas, la Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas. Es más, tiene la Reina Valera en todas las revisiones, ¿verdad? La Reina Valera, por ejemplo, la antigua, la Reina Valera del 95, la Reina Valera revisada del 77 y la Reina Valera que todos usamos, que es la del 60, ¿verdad? Incluso tiene la actualizada, que es la del 2015. Entonces, bueno, yo uso esta de acá porque tienes esa facilidad, ¿no? Entonces, se los menciono para que lo puedan tener como herramienta. Pero, por ejemplo, aquí está en la nueva traducción viviente, ¿verdad? La nueva traducción viviente, y si yo quiero, me voy a la del 60, que fue la que leyó Jordi, y ahí la tengo, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es lo que dice la Reina Valera. Pero si yo me voy a la nueva traducción viviente, a la NTV, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, ¿verdad? Y si yo hago solamente un trabajo de observación, ¿qué es lo primero que yo observo? ¿A quién le está? ¿Qué pregunta podría yo hacer al texto bíblico? ¿Sí? Quiero hacer ese trabajo con ustedes, a ver, para ir ya viendo un poco cómo vamos poniendo en práctica esto de la observación. ¿Sí? Recuerden que método inductivo es práctica. Si yo tengo este texto bíblico, ¿verdad? Dirige a tus hijos por el camino correcto. ¿Ya? Este es mi texto bíblico. ¿Cuáles son las preguntas que yo podría hacerles? A ver, vamos. ¿Cuáles son las preguntas que yo podría hacerle? Vamos, chicos. Pastor, sería, ¿para quién es el texto? Ya está bien. ¿Para quién es el texto? Ya. Entonces vamos a ir. ¿Pueden ver mi otra pantalla o solamente estamos en la pantalla del texto? Solo la del texto. Ya, entonces ya, pero ahorita lo voy a... Entonces diríamos más o menos para quién está dirigido, ¿verdad? Dirigido el texto. A ver, voy a cambiarlo acá un poquito. Ya, voy a salir de aquí. Y vamos a entrar, por ejemplo, ya a trabajar el texto bíblico nosotros, ¿ya? Vamos a ver. Ya, ahí sí se lee, ¿verdad? A ver, ya, entonces. El texto bíblico es, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces, yo estoy colocando acá las preguntas que yo puedo hacerle al texto. A ver, Eli me ha dicho, ¿para quién está dirigido el texto? ¿Verdad? Otra pregunta. ¿Quién lo escribió, no? ¿Quién es el remitente, no? ¿O quién fue el que lo escribió? Claro, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribe el texto, verdad? Ya, ¿quién escribe el texto bíblico? Excelente. Otra pregunta. ¿Qué otra pregunta hacerle al texto bíblico? Pastor, en el chat hay dos preguntas que mandó. Uno, Cristina Cabero, que dice, ¿quién tiene la responsabilidad de dirigir a los hijos? Y otra, Jeffrey, ¿qué pide que se haga en el texto? Ya, gracias, Michelle. Perdóneme, yo todavía no, yo me concentro en algo pero las mujeres siempre tienen los dos hemisferios. Está bien. Yo difícil. Gracias, Michelle. ¿Quién tiene
Mire, ya me quedé ahí. Ya. Dime, Michelle, ¿quién tiene cuál era? ¿Cuál era la otra parte del...? Porque yo trato de buscar acá dónde está el chat y no lo encuentro. Ya es, ¿quién tiene la responsabilidad de dirigir a los hijos? Ya. Dirigir a los hijos, ¿no? Muy bien. La otra pregunta. ¿Qué pide que se haga en el texto? Ya. ¿Qué pide que se haga, no? Ya. ¿Alguna pregunta más, chicos, que de repente podamos hacerle al texto bíblico? Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, ¿verdad? Yo podría poner otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el camino correcto? ¿Sí? ¿Cuál es el camino correcto? Otra pregunta. De repente que ya está ya entre lo que ustedes han planteado, pero de repente que podría ser así, ¿no? ¿Quién es el que dirige? ¿Qué otra pregunta más podremos hacer del texto bíblico? Puede ser una un poco más objetiva respecto a la edad, desde qué edad se considera mayor. Ya, a ver. No sé si sea... No, ya estaría, hay que hacerle todas las preguntas. ¿Desde qué edad se considera mayor en esa época, ¿no? Porque justo estaba leyendo y varían a veces las edades. Antes eran 15 años, otros eran un poco menos. Claro, aunque mira, vamos a ir avanzando, pero por ejemplo, ustedes acuérdense de que incluso había toda una costumbre cuando tenían cuánto judío. De los cuantos años ya lo consideraban y ya no estaba, porque, por ejemplo, cuando menciona el texto bíblico dice, y fueron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? ¿Desde qué momento ya lo contaban? Porque en el contexto judío no los conoce. Y dice, fueron tantos hombres sin contar mujeres y niños. O sea, había que tener una edad, ¿verdad? Los varones, los niños judíos, tenían que tener una edad para poder ser considerados como era. ¿A qué historia bíblica se les viene a la mente respecto a Jesús? Que incluso Jesús se perdió. ¿Se acuerdan un poco? A los 12 años. Sí, más o menos a los 12 años, ¿verdad? A los 12 años. Eso es cierto. Entonces, hay que tenerlo presente. Y nos hacía Alonso porque es bueno saber hasta desde qué edad, ¿verdad? Desde qué edad es importante. Pero partiendo de ese texto, ¿qué más? ¿No? ¿Desde qué edad se consideraba mayor en esa época, verdad? Pastor, Dice, disculpe, también podría ser la pregunta, ¿por qué no abandonarán el camino? O bueno, ¿por qué no lo abandonaron? Listo. A ver, chicos, otra pregunta se puede sacar del texto bíblico. ¿Podría ser ¿cuándo dirigir a tus hijos? ¿A quiénes? ¿Cuándo dirigir a tus hijos por el camino correcto? No sé si ya lo pusimos ahí, por ejemplo, esta pregunta. ¿Se me escucha, verdad? Ya, gracias, chicas. Entonces, por ejemplo, una pregunta es, ¿a quién se debe dirigir? No sé si ya lo hicimos, pero vamos a resolver de repente solamente. Ya, es importante. Entonces, vamos a ir
en orden con el texto bíblico. Ya vamos a ir en orden con el texto bíblico para ver qué podemos sacar solamente con el tema de la observación. ¿Sí? A ver, ¿para quién está dirigido el texto bíblico? Para los padres. No, chicos. ¿A quién está dirigido el texto bíblico? Salomón le dice, dirige a tus hijos por el camino correcto a los padres. Y ya, está bien. Hoy nosotros entendemos que cuando hablamos de padres, ¿verdad? Estamos hablando de papá y mamá. ¿Cierto? Eso es hoy nosotros. Pero en el texto bíblico, en el contexto bíblico, ¿de quién era la responsabilidad, verdad, de poder guiar y de poder dirigir a sus hijos? ¿De quién era? No vamos a entrar ahorita si es que estaba bien, si eran machistas, ¿verdad? Y ahorita vamos a comenzar a hablar de todos, de todas, de todo. No, ahorita estamos hablando del texto bíblico. El texto bíblico, ¿de quién está hablando? Si hoy entendemos que es para papá y mamá, pero antes el énfasis y la responsabilidad, ¿sobre quién estaba? ¿Sobre él? Padre. Sobre el padre. Sobre el papá, ¿verdad? Sobre el papá. ¿Ya? Ahora, solamente lo vamos a mencionar, ¿ya? Y después, incluso de esto, podemos sacar una gran enseñanza. ¿Quién escribe el texto bíblico? ¿Verdad? ¿Quién escribe el texto bíblico? Salomón. Salomón, ¿verdad? Salomón es el que escribe el texto bíblico. Ya, muy bien. Vamos a seguir respondiendo. ¿Quién tiene la responsabilidad de dirigir a los hijos? Yo creo que esa ya la hemos respondido, ¿verdad? Incluso acá. Entonces, lo copiamos nada más, ¿ya? O lo vamos a sacar de ahí. Ya, y lo vamos a poner acá. Ya. Listo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ya, ¿qué pide que se haga en el texto? ¿Ya? ¿Qué es lo que el texto pide que se haga? Dirigir a los hijos en el camino correcto. Excelente, ¿verdad? Que los padres, podríamos decirlo nosotros en nuestro contexto, ¿verdad? Que los padres, vamos chicos, hemos aprendido en ese texto. ¿Ver? ¿Qué es lo que qué es lo que pide el texto que se haga? Que los padres dirijan a sus hijos. Exacto, mira, acá hay un énfasis que está en la última pregunta, ¿verdad? El texto pide que los padres dirijan no a los hijos, ¿verdad? Sino que los padres dirijan a sus hijos. Entonces, ¿verdad? Alguien preguntó ahí, ¿y cuál es el camino correcto? Y bien por la pregunta, porque nos va a ayudar a entender que cuando nosotros no tenemos la respuesta en la misma cita bíblica, es importante, muy importante, como lo mencionaban ustedes mismos, ir al contexto. Es muy importante ir al contexto bíblico, al contexto del pasaje. Si nosotros estamos hablando del versículo 6, este versículo 6 no está solo en la Biblia. Hay un antes, ¿verdad? Hay un antes del versículo y hay todo un después del mismo versículo bíblico. Y si tú analizas el antes del versículo bíblico, está hablando del rico, ¿verdad? De aquel que es rico, porque incluso el verso 2 dice que el rico y el pobre tienen en común, algo en común. A ambos los hizo el Señor, ¿verdad? Y él está hablando en ese momento de igualdad, ¿verdad? Tanto el rico y el pobre son iguales, porque a ambos los ha hecho el Señor.
Pero en el verso 1 dice que el que elige, mejor es elegir una buena reputación sobre las muchas riquezas, porque mejor es ser tenido en gran estima, ¿verdad?, que la plata y el oro. Y vayan dándose cuenta un poquito el énfasis que está haciendo el escritor de los Proverbios, y que sobre todo es muy, muy importante en el contexto ya actual en el cual estamos viviendo, en el cual nos estamos desarrollando. Está hablando del rico, está hablando del pobre, está hablando de aquel que tiene buena reputación, por implicancia, aquel que tiene mala reputación. Está hablando en el verso 3 del prudente, ¿verdad? De aquel que es prudente y que se anticipa al peligro, de aquel que es precavido, de aquel que toma las precauciones, y en comparación de aquel que es simplón, como lo dice esta versión, o como lo diría la Reina Valera, aquel que es necio, ¿verdad? Aquel que avanza a ciegas y sufre las consecuencias, aquel que no anticipa el peligro, aquel que solamente vive el momento, no está visorando de repente el entorno y solamente disfruta el momento. El verso 5 o el verso 4 ya nos va dando una mayor luz de cuál es este camino. Dice que la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riqueza, honor y a una larga vida. ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto es el camino donde nos vamos a conducir con prudencia, donde nos vamos a esforzar, ¿verdad?, por la buena reputación, por la gran estima. Nos vamos a dirigir con humildad, con temor al Señor. Y por el contrario, el mal camino es lo que dice el verso 5. Los corruptos van por un camino. Este es otro camino, no es el camino de la humildad, no es el camino del Señor, no es el camino de la prudencia, no es el camino de ser precavidos, ¿verdad? El corrupto va por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Y entonces, en ese contexto, el escritor de los Proverbios dice, entonces dirige a tus hijos por el camino correcto. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y aun cuando sean mayores, no lo abandonará. Pregunta, ¿se entiende entonces cuál es el contexto? ¿Se entiende entonces cuál es el camino por el cual debemos dirigir a los hijos? No lo dice la cita bíblica, pero el contexto nos da mayor luz, nos da mayor visión de cuál es ese camino. Sí, sí se entiende. Claro, entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? El camino, el verso 4, creo que el verso 4 es el que lo resume, ¿verdad? El verso 4, lo vamos a poner aquí un poquito, de repente copiando el versículo 4. El verso dice, es el camino. ¿Cuál es el camino correcto? El de la verdadera humildad y el temor del Señor, ¿verdad? El de la verdadera humildad y el temor del Señor, porque la riqueza y honor y la larga vida ya es consecuencia de poder estar en ese camino correcto. Entonces, lo mismo nos va a pasar en otras citas bíblicas. No te asustes, no nos asustemos cuando de repente le hemos hecho alguna pregunta al texto bíblico y tú dices, pero bueno, esta pregunta era por implicancia, pero no estaba a simple vista, pero no hay respuesta. Es importante, ya lo dijimos desde un inicio, poder leer el contexto previo, el contexto posterior, porque al final el método inductivo tiene que ver mucho con lectura. Tenemos que leer mucho, ¿verdad? Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando ya vamos estudiando lo que dice propiamente el texto bíblico,
va cambiando un poco el concepto que teníamos, la enseñanza que teníamos de este propio texto. En algunos casos sí, ¿verdad? Porque solamente estamos pensando de que el texto, no digo que no lo podamos aplicar así. Es correcto, sí, aplicarlo muchas veces de acuerdo al camino de la palabra del Señor, sí. Pero la propia cita bíblica nos va hablando de que el camino es el camino de la verdadera humildad. ¿Por qué entonces derivamos que este camino tiene que ver con la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque habla del temor del Señor, ¿verdad? Y cuando hablamos del temor del Señor, no hablamos de un miedo, sino que hablamos de un conocer de Dios. El temor tiene que ver con conocer a Dios, con saber quién es Dios para nuestras vidas. Y ese conocer a Dios nos va a llevar, ¿verdad?, a poder leer la Biblia. Por eso que nosotros entendemos que el camino correcto es un camino que va escudriñando siempre la palabra de Dios. ¿Ya? Pero vamos por partes, vamos siguiendo. Según el texto bíblico, ¿quién es el que dirige? ¿Quién es el que dirige? Según el texto bíblico. Los padres. El padre. Los padres, ¿verdad? Y si ya nos ahondamos al propio contexto, ya, ¿verdad? Al propio contexto, vamos a decir que es el papá, ¿verdad? Y después lo voy a explicar un poquito por qué. ¿Desde qué edad se considera mayor en esa época? ¿Verdad? No lo dice el texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cómo vamos a encontrar respuesta a esa pregunta? Ya un poco en el contexto social, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco en el tema de las costumbres judías, de cuál era la costumbre que ellos tenían, ¿verdad? Era uno niño hasta que después llegaba a los 12 años, ¿verdad? Como lo dijo Hernando hace un ratito, y ellos hacían toda una ceremonia, toda una presentación. Ellos presentaban formalmente a su hijo ya a la sociedad, a la comunidad judía. Ya dejaba de ser un niño. Aunque de repente en nuestro contexto, ¿verdad?, en el cual nos desarrollamos, vamos a decir 12 años todavía, es un preadolescente, recién entrando a la adolescencia, pero no, en el contexto judío era distinto. Entonces, ¿desde qué edad se consideraba a un niño? Lo vamos a ver ahí, ya después ustedes lo pueden buscar o vamos a ver algún material, pero básicamente desde los 12 años, ¿ya? Ejemplo, ya lo mencionamos ahí, justo lo mismo pasó con el Señor Jesús. Y fue ahí que cuando fue a Jerusalén, ¿verdad?, para ser presentado, ya él se había perdido. ¿Por qué no abandonarán el camino? ¿Verdad? ¿Por qué no abandonarán el camino? Y obviamente ya estamos hablando ahí de los hijos, ¿verdad? A ver, ¿quién me responde? Porque le han enseñado a seguir a elegir el camino correcto, Richard. ¿Cuál, Leito? ¿Cuál? Porque le enseñaron al niño a elegir el camino correcto. Excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le enseñaron el camino correcto, ¿verdad? Porque le enseñaron el camino correcto, ¿verdad? Ese camino que ya le hemos hablado, el camino de la humildad y el camino del temor a Dios. Entonces, cuando un niño, cuando un hijo es guiado desde pequeño por el camino de la humildad y del temor del Señor, es difícil que lo abandone. Aún vengan tormentas, tempestades, lo quieran sacar de la barca, ¿verdad? Lo quieran hundir, podrá caerse, pero va a volver, ¿verdad? Pero va a volver.
Y justamente ya con esta última pregunta, que es que hemos mencionado hace un instante, ¿verdad? ¿A quién se debe dirigir? ¿A quién se debe dirigir? ¿A los hijos? A los hijos. ¿Sí? Y para ser más exactos en el texto bíblico, a nuestros, ¿verdad? A nuestros propios hijos. A nuestros propios hijos. Y miren solamente, ¿verdad? Y solamente haciendo uso de la observación, solamente haciendo uso de la observación, miren todo lo que hemos sacado de este texto bíblico. 9 respuestas que hemos sacado de nuestro texto bíblico. Y aún con esto, con estas 9 preguntas, con estas 9 respuestas, ustedes ya pueden sacar un tema. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, yo les compartí al inicio este tema que me pidieron que di el día de ayer. El tema era el rol de los padres en la educación virtual de los hijos. ¿Verdad? Y, por ejemplo, yo cómo empecé mi tema ayer. Yo empecé mi tema, algo así, y solamente con una pregunta. Y hice todas estas preguntas, y en realidad ustedes han aumentado mucho más preguntas de las que yo había hecho. Yo creo que tenía solamente 6, ¿sí? Ustedes han sacado 9 preguntas. Y miren, y de estas preguntas, yo hice solamente 3 puntos para mi bosquejo o el tema que desarrollé ayer, y ustedes pueden sacar 2, 3, 4. Cuando ya entremos, de repente, a una clase de cómo predicar, ¿verdad? El curso de homilética, que nos gustaría que en algún momento todos podamos hacerlo. No se da el caso por el contexto. Yo recuerdo que cuando mi pastor de jóvenes me enseñó homilética, él me lo enseñó incluso antes de que yo aprendiera homilética en el seminario. Y algunos, no sé si se acuerdan, algunos de acá sí se van a acordar de él, fue el pastor Juan Fortini. El pastor Juan Fortini, y justamente el pastor Juan Fortini con el pastor Luis Paguacho, porque nos reunían en el templo de los Molles antes de irnos al templo de los Ficus, y nos hacían hacer nuestro bosquejo, y teníamos que salir a predicarlo delante de todos. Delante de todos. Y cuando tú ibas predicando, tú terminabas de predicar, ¿verdad? Dabas todo tu tema y el pastor te evaluaba y terminaba y te decía, mira, ¿sabes qué? Tú tienes, a mi apreciación, este don. Porque incluso en la forma como nosotros nos expresamos, cómo nos dirigimos, ¿verdad? Uno puede perfilarse si tienes don de evangelista, si tienes don de maestro, ¿verdad? Si tienes un don de pastor. Puede perfilarse ahí. No va a ser de repente solamente la única manera, pero yo recuerdo que incluso terminábamos esa clase, esa prédica presencial, y ¿saben cuál era la otra forma? Y no sé cuántos acá estarían dispuestos. Hoy es un poquito complicado por el contexto, pero después nos llevaban a predicar a los carros. Yo me he subido, y sé que algunos de ustedes aquí también en algún momento, creo que lo han hecho, subíamos a predicar en los carros, ¿verdad? Salíamos del templo de los Molles y cogíamos uno de los buses y nos íbamos predicando. ¿Y por qué nos hacían ese ejercicio de predicar en los buses? Porque ahí lo que practicábamos era poder ser precisos en la prédica, porque tú en el bus no puedes predicar como predicas en un púlpito. Tú no puedes decir, pues, una prédica de 30 minutos, ¿verdad? De 35 minutos en un bus, porque ya la gente se bajó.
Y los que escuchan tu llamado y tu conclusión es gente que recién ha subido al bus. Entonces, ahí era importante poder ser preciso, ser súper práctico en la predicación. Y obviamente te vas a encontrar con todo tipo de gente cuando predicas en un bus. Otra de las formas que nos hacían practicar incluso en la predicación era ir a predicar a hospitales. Es muy distinto cuando vas a predicar a un hospital. Es muy distinto cuando vas a predicar a una cárcel, a un penal. Y eso también te va abriendo un poquito la visión y te va abriendo un poquito el panorama. Pero de repente nosotros podíamos empezar aquí a ver cómo se va predicando a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué harías tú para predicar el evangelio? O sea, algo pequeño, un pequeño videíto de 3, de 4 minutos, donde tú puedas presentar el evangelio de salvación, el plan de salvación, ¿no? Y eso es importante, es muy importante. Y todo eso, ¿de dónde parte? De lo que tú y yo estamos estudiando en este momento. De cómo estudiar correctamente la Biblia. De cómo estudiar correctamente la Biblia, ¿verdad? Y aunque no es el caso, yo no quiero dejar pasar solamente esta oportunidad porque sé que muchos están tratando de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero miren, dense cuenta cómo usted con estas 9 preguntas puedes ya elaborar un pequeño bosquejo. Y ese pequeño bosquejo que tú ya desarrollas, ¿verdad? Ya puedes darle mayor contenido y ya tienes una pequeña predicación. Y estás predicando exactamente lo que dice el texto bíblico. Porque hasta ahorita no hemos usado otra herramienta. Hasta ahorita lo único que estamos haciendo es usar el propio texto bíblico. Y por ejemplo, si yo quisiera armar un bosquejo solamente de esta cita bíblica, yo podría decir, ¿verdad? De repente como una primera pregunta es, ¿cuál es el rol de los padres? ¿Cuál es el rol de los padres frente a sus hijos? ¿Verdad? Y ya tienes el primer punto. ¿Cuál es el rol de los padres frente a sus hijos? Entonces tú vas a ir rápidamente a las preguntas que te has hecho y a las respuestas que te has dado. ¿Cuál es el rol según esta cita bíblica, o uno de los roles de esta cita bíblica? Es la de poder dirigir, ¿verdad? Es la de poder dirigir. Tú vas a poner entonces ahí en tu propio desarrollo, ahí, el rol de los padres, ¿no? Es el de dirigir a sus hijos. Tú rápidamente ya has planteado cuál es el rol de los padres y entonces tú vas a comenzar ya a nutrir, ¿verdad?, el desarrollo de tu tema. ¿Qué es lo que deberías entonces, como un profesor diría, ¿no? ¿Qué es lo que va cayendo ya de maduro? ¿Verdad? Si tú dices que el rol de los padres es dirigir, entonces, y tú estás en un auditorio de padres, ¿verdad? Entonces, tú tienes que enseñarles a los padres, entonces, ¿qué es dirigir? ¿Qué es dirigir? ¿Verdad? ¿Qué es dirigir? Y ya con eso, ya te adentraste un poco en el primer punto. ¿Cuál es el rol de los padres frente a sus hijos? Según el texto bíblico, el rol de los padres frente a sus hijos es el de poder dirigirlos. Y ahí está en el propio texto bíblico. Dirigir a los padres. ¿Qué es dirigir? Y ahí entonces tú ya comienzas, ahí sí te puedes ayudar de un texto, de un diccionario bíblico, y eso ya va a ser un poquito lo que vamos a ver en el segundo punto, que es la interpretación, ¿verdad? ¿Qué es dirigir? Ya no está en el texto bíblico, ¿verdad? ¿Puedes incluso sacarlo implícitamente? Claro que sí, porque el contexto habla de poder guiar a los hijos, ¿verdad? Dirigir es guiar. Entonces tú vas a poder poner ahí, dirigir es guiar. ¿Qué más? Dirigir es
¿Quién más podría aportar de repente en este tema? ¿Qué más es dirigir? Encaminar. Encaminar. Excelente. ¿Qué más es dirigir? Instruir, ¿verdad? ¿Qué más es dirigir? Enseñar. ¿Qué más es dirigir? Guiar. Acompañar, ¿verdad? Guiar también, guiar. Sí, guiar también. ¿Qué más? ¿Corregir? ¿Qué es dirigir? Claro, tiene que ver también muchas veces con corregir. ¿Qué más es dirigir? Es animar. Por ejemplo, nosotros ayer cuando presentábamos este tema, y había muchos padres, muchos varones también, damas. Entonces nosotros usábamos, y cuando tú vas armando, y yo quería más o menos que ustedes puedan tener esto, porque ustedes también arman temas, ¿verdad? Ustedes son líderes ahí dentro de sus grupos. Entonces, ustedes tienen que ir acompañando, ir nutriendo ya su bosquejo, ir nutriendo su clase, la clase que ustedes están desarrollando, con ejemplos, ¿verdad? Cuando a mí me hablan de dirigir, a mí me gusta jugar fútbol. De repente hay chicas que también les gusta jugar fútbol, les gusta jugar vóley, o hay chicos que les gusta jugar vóley. Entonces, saben más o menos que cuando hablamos de dirigir, nos estamos en mente un poco a los entrenadores, ¿verdad? Y el entrenador, una de sus funciones es poder animarlos. O sea, el entrenador, el buen entrenador anima, ¿verdad? Reconoce el potencial de los jugadores y lo potencia a su máxima expresión. Entonces, esa es la responsabilidad de aquel que dirige. Tiene que encaminar, tiene que instruir, tiene que enseñar, tiene que acompañar, tiene que corregir, animar, tiene que entrenar. Y de repente tú para que al final puedas redondear la idea, ¿verdad? Un buen director o alguien que dirige es alguien que tiene que modelar. Porque cuando tú vas a buscar tal vez en un diccionario bíblico, la palabra dirigir justamente en este texto, el énfasis está en el ejemplo. El énfasis está en el poder modelar. Entonces, cuando tú terminas de hacer, cuando tú y yo terminamos de hacer todo nuestro trabajo que tiene que ver con las preguntas, con las observaciones, ya comenzamos a interpretar. Ese interpretar sí es aquel paso que nos va a llevar, si la primera pregunta de la observación es, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? La pregunta que acompaña a la interpretación es, ¿qué quiere decir el texto bíblico? ¿Qué significa el texto bíblico? Entonces, para eso ahí sí, si el texto me dice que tengo que dirigir, entonces ya la pregunta cambia. ¿Qué es dirigir? Ya tengo que interpretar, ya tengo que acompañar, ¿verdad? No solamente las respuestas del texto bíblico, sino que incluso tengo que ir buscándolas en su propio contexto. Cuando tú vas a investigar, vas a darte cuenta que dirigir tiene que ver con el ejemplo, con modelar. Y es por eso que cuando el contexto, ¿verdad?, nos decía que deberíamos de poder guiarlos por la verdadera humildad, para que un padre dirija a sus hijos por el camino de la verdadera humildad, el padre tenía que ser humilde. El padre tenía que ser humilde. Ustedes y yo, chicos, somos el reflejo de nuestros padres. Y alguno dirá, pero Richard, porque a veces se dan esos casos, ¿no? Pero yo no tengo a mi papá a mi lado, o sea, es difícil. Yo no soy el ejemplo de mi padre, porque mi padre no ha estado. Incluso la ausencia del padre marca la vida de los hijos de una manera mucho más notoria que cuando están. Y por más que nosotros queramos rehusar, ¿verdad?, y negar eso se refleja en nuestra propia vida. ¿Cuán importante entonces es que los padres puedan guiar a sus hijos? ¿Cuán importante es entonces que como padres, y ustedes cuando
tengan que dar este tema, puedan hacer énfasis en que los padres puedan ser buenos modelos para sus hijos. ¿O acaso no se han escuchado, verdad? Aquellas frases, yo nunca voy a ser como mi papá. Mi papá me abandonó, mi papá me dejó, yo nunca voy a hacer eso. Yo a mi hijo lo voy a cuidar, voy a estar para él, nada le va a faltar a mi hijo. Pero cuando ese padre se va dando cuenta, en su afán y en su intención de querer darle todo a su hijo, de querer que su hijo tenga todo lo que él nunca tuvo, ¿verdad? Se centra más en la economía, se centra más en el trabajo, se centra más en todo y nunca está con su hijo. Y al final, sin darse cuenta, termina replicando el modelo de su padre. ¿Cuán importante es entonces este rol de los padres? El rol de poder dirigir a nuestros hijos. Y aunque ustedes son solteros, es bueno que también aún en este tiempo ustedes lo puedan entender. Pero qué importante, ¿verdad? Hay algo que uno puede entender cuando después buscan la palabra dirigir, no solamente en un diccionario bíblico, y ustedes la van a buscar, dirigir, ¿verdad? Guiar en un diccionario de la lengua española. Cuando tú hablas de dirigir, cuando tú hablas de guiar, ¿verdad? El énfasis es a conducir por el camino que ya conoces. Ese es el énfasis. Dirigir es guiar por el camino que uno ya conoce. Pero es por lógica, ¿verdad? Nadie va a dirigir, vamos, te voy a hacer un tour por Machu Picchu, ¿no? Si tú conoces Machu Picchu, tú puedes invitar a otro chico a ir a visitar Machu Picchu porque tú ya conoces, ¿no? Tú tienes referencias de dónde hospedarse, dónde comer, ¿verdad? Dónde queda la Avenida del Sol, tú ya sabes, ¿verdad? Ya dónde quedan los monumentos arqueológicos, los sitios turísticos, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, entonces podemos guiar. Pero ¿qué pasa si tú dices, vamos al Cusco y vamos a la herida? ¿Y conoces? No conozco. Entonces, ¿cómo podemos guiar? Uno, para poder guiar es importante que conozca el camino. Y ahí viene un énfasis que nos enseña incluso este pasaje bíblico, ¿verdad? Uno guía del camino que conoce. Uno guía del camino que conoce. Nadie va a guiar a otros del camino que no conoce, ¿verdad? Si tú sabes algo de repente de redes sociales, tú vas a enseñarle a otro de redes sociales, pero si tú no sabes de redes sociales y un chico te pregunta, o a mí, Richard, ¿cómo creo mi cuenta de Instagram? Uy, ahí me sale una gran interrogante, ¿verdad? Porque a mí, Eritos me ayudó a crear mi Instagram, ¿verdad? Yo recuerdo que los chicos, pastor, ¿tiene Instagram? No, haga esto, aquello, ya. Pero hay que saber. Entonces, la gran pregunta que surge ahí, incluso cuando ustedes están dando el tema, y ya vamos llevando al tema de la reflexión, porque si observar, muchas veces no se puede separar de interpretar. Cuando interpretas, muchas veces no vas a poder separarlo de aplicar. Tú vas dando un punto, vas observando, vas interpretando y vas aplicando. ¿Y cuál sería la aplicación, verdad? ¿Cuál es el camino por el cual estás guiando a tus hijos? Obviamente los estás guiando por el camino que tú conoces. Y eso es a veces lo que nos pasa a los padres, ¿verdad? Los padres pensamos que estamos dirigiendo a nuestros hijos de la mejor manera y muchas veces no es así. Tus padres de repente también piensan que han estado guiándote por el camino correcto y tú eres ya ahora joven, ya estás mayor y dices, pero no fue lo mejor. Pero tu papá no es que quiso llevarte por un mal camino. Mi papá nunca quiso llevarme por un mal camino. Pero muchas veces ese es el camino que ellos conocían. Y en su forma han tratado de hacerlo mejor. Entonces, ¿cuán es importante? Porque tú vas a llegar después, no vamos a hacer todo el bosquejo, pero ¿cuál entonces ese sería el segundo punto, tomando lo que hemos
lo que hemos observado, ¿verdad? Alguien por ahí lo dijo, ¿no? ¿Cuál es el punto 1? ¿Cuál es el rol de los padres frente a sus hijos? Guiar, dirigir. ¿A dónde debe dirigir un padre a sus hijos? Y la respuesta sería, por el camino correcto. Y entonces ahí tomas esto que tú mismo has descubierto en el propio contexto, ¿verdad? El camino correcto es el camino de la verdadera humildad y el temor del Señor. Es el camino de la verdadera humildad y el temor del Señor. Y tú puedes desafiar, tú conoces ese camino, ya lo conoces. ¿Sabes? El camino de la verdadera humildad, esa humildad que es la contraparte de la corrupción, esa humildad que es la contraparte de la mentira, del engaño, del fraude, ¿verdad? De la improvisación. ¿Y de dónde lo has sacado? Del propio texto bíblico. Y de repente tu tercer punto podría ser, ¿y cuál es el resultado de poder guiar a nuestros hijos en el camino correcto? ¿Verdad? ¿Cuál es el resultado? Y definitivamente tú lo vas a poner ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? El resultado es que cuando aún sean grandes, no van a abandonar ese camino, ¿verdad? Las enseñanzas, ese camino apegado al temor del Señor, ese camino apegado a la disciplina que solamente encontramos en el Señor, a la propia humildad, es un camino que tus hijos nunca lo van a olvidar, ¿no? ¿Y de dónde lo aprendimos, chicos? De un texto bíblico. O sea, ¿es complicado desarrollar un tema? No. ¿Es sencillo? Tampoco es sencillo, pero es práctico. Se va desarrollando con la práctica. Tú vas a leer un texto bíblico y rápidamente tú te vas a dar cuenta que tu mente está en método inductivo cuando apenas vas leyendo y ya vas haciéndole preguntas al texto bíblico. Preguntas al texto bíblico, ¿verdad? Hoy nos centramos en este pasaje bíblico, pero sí es importante, muy importante, realmente comenzar a ser estudiosos de la palabra, serios y responsables. Serios y responsables, porque lo que estamos estudiando hoy es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ustedes, yo creo que les he mencionado los últimos sermones que estamos presentando los domingos, en su gran mayoría son sermones inductivos. Y la idea es de que ustedes puedan darse cuenta cómo el método inductivo no solamente nos ayuda para poder estudiar correctamente la Biblia, sino que incluso nos da herramientas necesarias para poder desarrollar un bosquejo, para poder desarrollar un material de estudio, ¿verdad? Y ahí viene la diferencia de repente para el que está un poquito de repente más interesado en el tema de la predicación. Cuando tú vas a predicar y hacer un bosquejo, es totalmente distinto a cuando tienes que hacer una clase. Tú en una clase puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Es como cuando hemos aprendido, ¿verdad? Leer la Biblia creativamente, leer la Biblia en oración, leer la Biblia en meditación, ¿verdad? Y podemos tener 10 formas, porque es una clase, porque es un estudio. Pero si tú vas a ponerle 10 puntos a una prédica, los hermanos se van a desconectar en este tiempo, van a dormirse, y tú al final le vas a preguntar y en tu aplicación y hasta que se acuerden. Entonces, ¿cuán práctico es cuando tú ya vas desarrollando un bosquejo y vas desarrollando una prédica? Solamente trazarte punto 1, punto 2, punto 3, en algunos casos punto 4. Si puedes desarrollarlo en punto 1 y punto 2, excelente. Si el mismo texto te va a dar a ti para hacer 3 puntos, como en este caso, ¿verdad? Y el tercer punto ya era ya un poco de la aplicación. Mucho mejor. Pero ¿de dónde nace todo esto nuevamente?
de un estudio correcto de la palabra de Dios. De un estudio correcto de la palabra de Dios. Entonces, chicos, es importante, es muy, muy importante que ustedes y yo podamos entender a la luz de la palabra del Señor, de que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y esto es algo que yo sí quería decirles el día de hoy. Las redes sociales se están llenando de mucha gente que está predicando la palabra de Dios. Pero no todo lo que se está predicando, por más que se pueda citar un texto bíblico, ¿verdad? Por más que se pueda citar la Biblia, no te garantiza que eso sea palabra de Dios. Hoy se está predicando muchas cosas que son fáciles de poder aceptar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en una generación donde la tolerancia, ¿verdad?, es sinónimo de inclusión, ¿no? Y esos términos que no es que se han creado, sino a los cuales se están repitiendo mucho en esta etapa. Hay que ser tolerantes, hay que ser inclusivos, ¿verdad? Tenemos que saber qué palabra usar, qué palabra no usar, y eso muchas veces hace de que el mensaje de la palabra del Señor comience a ponerse un marco, y un marco donde la palabra del Señor no tiene que estar, ¿sí? La palabra del Señor no ha sido diseñada para estar en un marco. La palabra del Señor ha sido diseñada para ser una espada de dos filos. Una espada que penetra, dice el texto bíblico, ¿verdad? Y yo sé que ustedes tienen ese... No, perdónenme, yo alucino mucho cuando yo hablo de la Biblia, ¿verdad? Yo me imagino, ustedes saben cómo es una espada de doble filo, ¿verdad? No es que la han afilado 2 veces, sino que es una espada que tiene filo aquí y tiene filo aquí, ¿verdad? Y esa espada, ¿por qué se comenzó a forjar? Porque antes las espadas eran solamente de un solo filo, tipo una hacha, ¿verdad? Tipo ese machete, no sé si ustedes lo han pasado, ¿verdad? Cuando se hacían las yunzas, ¿verdad? Y levantaban, los que no saben, de repente en el contexto, ponían en los barrios un árbol grande en la mitad de la pista y todos daban vuelta con la música, con un machete en la mano, y todo el mundo golpeaba y golpeaba hasta que se caía el árbol y caían todas las cosas que habían amarrado ahí. Así no es la Biblia. La Biblia no es un hacha. La Biblia es una espada de doble filo que se empezó a forjar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando en la guerra se usaba una espada de un filo nada más, tú tenías que ir así, a golpear, ¿verdad? Solamente podías dar un golpe y muchas veces el golpe no era certero. Y tu rival agarraba, reaccionaba y te podía liquidar. La espada de doble filo comenzó a forjarse porque fue una espada donde lo que se buscaba era que sea efectiva. Entonces el soldado, ¿verdad?, desenvainaba su espada de doble filo y lo único que hacía tenía que penetrar, porque era tan filuda y tenía filo a los 2 extremos que podía penetrar, suena duro, ¿verdad?, pero el cuerpo de su oponente. La Biblia dice que la misma palabra ha sido forjada para ser efectiva. La Biblia dice que la misma palabra ha sido forjada para poder penetrar. Y eso es lo que debemos entender hoy en día. Somos hombres y mujeres que debemos entender de que la espada del Señor es para poder penetrar, ¿verdad?, hasta lo más profundo. Pero el trabajo que nosotros hacemos es el de poder presentar la palabra.
Es importante que nosotros sepamos presentar la palabra del Señor en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos. Es triste ver. A mí, estos días he estado un poquito revisando las redes sociales, ¿verdad? Y es cierto lo que dice Jordi, ¿verdad? Estos conceptos de inclusión, estos conceptos son muy mal utilizados, ¿verdad? Estos conceptos son sacados de su contexto con el único fin de poder justificar algo totalmente, incluso que ni la misma ciencia puede sostener. Pero no nos vamos a meter en eso. Nosotros, nuestra responsabilidad es la de poder presentar el Evangelio. Y yo espero que ustedes, chicos, realmente, y es nuestra oración, créanme que es nuestra oración. Porque yo quisiera de repente que aún esto pueda ser como una especie de conversatorio, porque no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno quiere aferrarse a las cosas del Señor, cuando uno quiere consagrar su vida a las cosas del Señor, cuando uno comienza a prestar interés al estudio de la palabra del Señor, cuando uno comienza a ejercitarse en la oración, cuando uno comienza a despertarse temprano para tener sus tiempos de devocional, cuando uno comienza a leer de una manera constante la palabra del Señor, siempre van a aparecer los problemas. Siempre van a aparecer las dificultades. Siempre, siempre, siempre. Y ustedes van a darse cuenta que incluso en las clases, ¿verdad? La gente va disminuyendo, no porque no quiera participar, sino porque muchas veces se presentan luchas, pruebas. ¿A cuántos de ustedes de repente en estos días no han tenido problemas con sus padres? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas de repente con otros chicos de la célula? ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas o no hemos tenido problemas de repente con las personas que menos deberíamos discutir? Y al final terminamos discutiendo. Y cuando tú después vas y agarras la palabra del Señor, siempre está esa vocecita, ¿verdad? La del propio enemigo, que la palabra del Señor dice que es el acusador, es el fiscal, es aquel que trata de decirte que, ¿y así vas a estudiar la palabra del Señor? ¿Y así pretende ser un tutor, una tutora? ¿Y así pretende ser de repente parte del equipo de apoyo? ¿Y así pretendes tú aprender y crecer en la palabra? ¿Así te llamas cristiano? ¿Y así te llamas cristiana? ¿Por qué? Porque el diablo tiembla. Y tenemos que tener presente esto, chicos. El diablo tiembla cuando el Señor se dispone a preparar un ejército. Porque el diablo sabe que si ese ejército que el Señor está levantando se nutre, se prepara, ¿verdad? Se esfuerza para poder estar listo a tomar esa espada de doble filo, va a comenzar a desmoronar, a desarmar todo lo que él ha construido. Porque los chicos van a comenzar a consagrar su vida al Señor, porque tu propia vida va a comenzar a ser de ejemplo, mi propia vida va a comenzar a ser de testimonio. Pero él no quiere, pues. Él no quiere y no va a quererlo nunca. Y lo que va a hacer es comenzar a desanimarnos con cosas tan sencillas y tan simples. Yo les animo en el Señor, ¿verdad? Somos un grupo así, vamos entre 20, 25, al día que estamos 30. Animémonos en el Señor. Animémonos en el Señor. Vayamos y démosle mayor importancia a las cosas que son realmente importantes en nuestras vidas. A las cosas que realmente necesitamos. No invirtamos tanto tiempo, no invirtamos tantas fuerzas, no invirtamos incluso tantos recursos solamente por cubrir lo que queremos. Invirtamos alma, corazón y vida en las cosas que realmente necesitamos. Esas a veces las cosas que nos faltan a nosotros, ¿verdad? Sabemos lo que queremos, pero muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Y para eso está este grupo. Para eso está la misma palabra del Señor que dice de sí misma que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces, la palabra del Señor es la que nos va a enseñar en este tiempo. Que el Señor los guarde, los fortalezca, chicos, los bendiga y que realmente lo que hoy estamos haciendo pueda trascender. Pueda trascender.
¿no? Que acá este grupo podamos salir al terminar las clases, hombres y mujeres, realmente que podamos predicar con denuedo la palabra del Señor. Recuerdan la semana pasada lo que hablábamos un poquito de cómo leer, de cómo orar la palabra del Señor. Orar también implica con meditación. Debemos meditar, leer esa palabra del Señor con meditación. Debemos meditarla constantemente. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Porque podemos verlos ahorita, ¿no? A través de la cámara, ahorita seguramente uno que otro vamos a prender la cámara, otros podemos poner una imagen, un fondo. Pero ¿cómo estás? Cuando se apaga esta cámara, cuando se acaba el Zoom, ¿cómo está tu relación con Dios? Y tu relación con Dios va a ser evidencia de cómo está la relación con tu papá. ¿Cómo está la relación con tus padres? ¿Cómo está la relación con tus hermanos? Con tus hermanas. ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿No? Bueno, con tus amigos, perdón. ¿Cómo está la relación en este tiempo? Es importante porque de nada nos sirve nutrirnos de la palabra del Señor si no lo podemos poner en práctica, si no lo podemos poner en obra. Así que yo les animo en el Señor, chicos. Yo les animo en el Señor, ¿verdad? Ya con esto terminamos todo lo que es la observación. Ya hemos visto un poquito de la interpretación. La semana que viene, y solamente son 2 clases de interpretación, aplicación, y terminamos. Y la exposición final. Sé que hay muchos que se han preparado, pero quería darles esto, ¿verdad? Que ustedes mismos comiencen a desmenuzar el texto bíblico y puedan darse cuenta que lo que ustedes han aprendido es útil. Es útil. Ustedes pueden coger cualquier cita bíblica, pueden coger cualquier capítulo bíblico, pueden coger cualquier libro de la Biblia y aplican el mismo principio y aplican la misma estrategia de enseñanza y el resultado va a ser el mismo. Vamos a aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a aprender correctamente a interpretar la palabra del Señor. No sé si hay alguna pregunta o alguna aportación que alguien quiera hacer, chicos. Pastor, Pablito. yo me estaba preguntando en el texto sobre el autor que conllevó a escribir proverbios. Y bueno, mientras que estaba explicando bastante, sí la estaba escuchando, pero me causó curiosidad y encontré algo en Primera de Reyes, el capítulo 2, y habla sobre David, le da un mandato a Salomón antes de su partida, y justamente le da un consejo. No sé si lo puede buscar, pastor. Sí. Espérame un ratito, visito. Ya, díctame la cita. Primera de Reyes, capítulo 2. Ya. ¿Qué versículo? Del verso 1 al 5, no, al 4. Del 1 al 4. Ya. Espérame un ratito. Y acá lo tengo. Ya. ¿En la NTV está bien o en la Reina Valera, la visitó? Yo lo tengo en la Reina Valera, pero Ya sí está bien. Está bien. O sea, ya, a ver, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Oh, ahí está, léelo, visitó. Ya bueno, y ahí lo leo. Dice: cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas
éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como deben ser, me siguen fielmente con todo el corazón y con toda alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Sí, es interesante, ¿no? Porque él recibe el legado de su padre. Él entiende, ¿verdad? Que su padre trata de guiarlo. Y es interesante porque también veíamos hace un instante, y aún de esto, como bien Pablito lo ha resaltado, uno puede aprender, ¿verdad? Es el mensaje que su padre le da. Su padre trata de guiarlo por ese camino. Ya casi en el último suspiro, ya casi en la última etapa de su vida, David le da este gran encargo a Salomón. Pero es interesante que aunque Salomón ha escrito todos los proverbios, ¿verdad? También cuando uno revisa la vida de Salomón, cuando uno no es fiel a esa guía que recibe, a ese ejemplo, muchas veces el camino que optamos no siempre es el mejor, porque ustedes saben cuál fue el camino que optó después Salomón, el propio Salomón, y todo lo que tuvo que pasar para que al final vuelva nuevamente al camino del Señor y termine diciendo: vanidad de vanidades, todo en este mundo es vanidad. Porque muchas veces, de repente, en una paráfrasis actuales, todos buscamos lo que queremos y nos olvidamos de buscar lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Y eso fue lo que se dedicó a seguir Salomón, a seguir lo que su corazón le dictaba. Y al final, ya caído en canas y mayor, se da cuenta de ese grave error y enmienda, ¿verdad? Pero también tuvo que sufrir las consecuencias. Pero que es cierto lo que decía Pablo, ¿verdad? Porque aún el corazón de un padre siempre es el de poder guiar a sus hijos por el camino correcto. Qué importante, ¿no? Qué importante. ¿Y de dónde lo sacamos? Del texto bíblico, y buena la acotación de Pablito, ¿no? Porque eso lo recibió directamente de su padre, ¿no? Chicos, algo más antes. De repente sé que algunos tienen que avanzar algunas cosas, pero algo que alguien quiera aportar, alguien que quiera opinar. Pastor, yo quería hacer una pregunta sobre el tema de observación. Justamente estaba leyendo el libro de Mateo, o sea, de los evangelios, y trataba de también leer en algunos libros, en algunas partes, también leer en Juan, en Lucas y Marcos, ¿no? Para observar más allá, ¿no? Cuáles son los hechos. Y a veces me topo con, o sea, sé que en la Biblia no hay contradicciones, pero, o sea, lo miro así a una simple vista y parece alguna contradicción. Y en ese momento ya me quedo, o sea, no sé cómo decirlo, me quedo estancada y no sé cómo interpretar o cómo tener una observación correcta de este tipo de textos. Por ejemplo, dos ejemplos que me acuerdo ahorita es uno en el caso de Jesús, cuando se entera que Juan Bautista ha fallecido. En una parte de la Biblia te dice que él se va solo, ¿no? Y luego te vas a otro texto bíblico y te dice que se va con sus discípulos. Y luego también en la historia de Bartimeo, cuando le devuelve la vista, en una parte dice que solamente está Bartimeo y en otra parte te dice que eran dos ciegos los que clamaban a Jesús, ¿no? Entonces, cuando veo la parte de la observación, ¿no? Hago mis preguntas y digo, no, ¿quiénes eran los que estaban presentes, por ejemplo, en ese texto? Entonces, cuando voy a Mateo, respondo, ¿no? Para el primer ejemplo, era Jesús, pero voy luego a Lucas y digo, Jesús y sus discípulos. Luego en el otro, ¿quién clamaba a Jesús? Tengo allá dos ciegos, y luego en la otra parte tengo, no, solo era uno y se llamaba Bartimeo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a un punto intermedio en el que pueda tener una observación, no sé, real, ¿no? Porque me confundo. Está bien, y gracias por la pregunta. Yo creo que a muchos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Entonces, hay reglas que
de repente no las hemos mencionado en su momento, pero hay reglas incluso en el tema de la lectura, ¿verdad? Y eso se llama el uso de enlaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos los evangelios desde un punto de vista sinóptico, que es importante, ¿qué significa eso? Que el mismo hecho lo han visto 3 personajes distintos, muchas veces. Y lo vas a encontrar en Mateo, o en Marcos, o en Juan, ¿verdad? O tal vez en propio Lucas lo vas a encontrar. ¿Eso quiere decir que uno está mintiendo y el otro, ¿quién tiene la razón? No, sino que es el mismo hecho y es de repente como si fuéramos a una caminata y vamos 3 personas y cada uno tiene su parte de la historia de lo que vieron. Entonces, cuando narra el texto bíblico, ¿verdad? De repente Mateo, él solamente quiere darle énfasis a un solo personaje bíblico y él lo escribe así. Pero tú encuentras un complemento, de repente en otro texto bíblico, y tú dices, bueno, no solamente fue un ciego, fueron 2. Ah, entonces ya me complementó el texto bíblico. Entonces, en resumen, ¿era 1 o era 2? Eran 2. Lo que nunca vamos a encontrar en la Biblia es una contradicción en alguna enseñanza bíblica. Hay detalles que se pueden reforzar entre un autor y otro autor que han estado en el mismo momento en que sucedieron las cosas, ¿verdad? Eso va a enriquecer el panorama de lo que yo voy a tener como base. Pero la enseñanza nunca va a variar. O sea, nunca vas a encontrar de repente que en un evangelio te diga que Jesús le devolvió la vista al ciego y el otro evangelio te va a decir, no, Jesús no le devolvió la vista. No era un ciego, era un paralítico. Eso no vamos a encontrar, ¿verdad? Los evangelios sinópticos donde encuentras a los autores bíblicos de estos evangelios, en el mismo momento en que suceden las cosas, cada uno lo escribe, ¿verdad? Guiado por el Señor, pero cada uno desde su óptica de cómo ellos han visto la escena, ¿sí? Entonces, eso es importante poder notarlo. Y cuando lo percibamos o lo descubramos en el momento, que no nos lleve a poder dudar del texto bíblico, sino a poder enriquecernos con la lectura, ¿no? A eso es a donde uno debe apuntar, Eli, ¿no? Hay cosas que otro texto bíblico nos va a dar mayor claridad en el panorama, incluso con los viajes de Pablo, ¿verdad? Incluso cuando vas leyendo las cartas y las epístolas de Pablo, hay mucho de lo que no vas a encontrar en el texto bíblico, pero sí lo vas a encontrar en el libro de los Hechos, ¿verdad? Donde se narra ya en global los propios viajes, personas, nombres, y eso es lo que va a enriquecer el texto bíblico, ¿sí? No sé si pude responderte, Eli. Sí. Listo. Claro. Bien, chicos. Gracias. Bien, la hora avanzada, sé que algunos tienen que avanzar antes que todos comencemos a salir. Vamos a orar, sí, vamos a orar, chicos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Síguenos tú guiando, síguenos tú enseñando, Padre Celestial. Sigue tú fortaleciendo en nosotros el deseo de poder aprender palabra tuya, de aprender la forma correcta. Úsanos para la gloria de tu nombre, Señor, y permite aplicar todo esto que aprendemos en nuestros estudios diarios, en nuestro propio devocional. Señor, para poder encontrar enseñanzas de parte tuya para que sean de bendición para nuestras vidas, sino también para nuestras familias. Tú eres Dios grande, poderoso, maravilloso, Señor, y delante de ti estamos y reconocemos la gloria, Señor, de tu nombre. Eres el Jehová, nuestro Dios altísimo, Jehová omnipotente, y te alabamos por eso. Recibe gloria y honor en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Chicos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Gracias, la pastor. próxima semana iniciamos ya de lleno en la interpretación y espero, permítame, vamos a correr un poquito y vamos a ver si hay el tiempo. De todas maneras, prepárense lo que tienen que exponer. Vamos a ver si podemos darnos un tiempito, ¿sí? Pero sí, ya la próxima semana empezamos con
directo con el tema de la interpretación. Listo, chicos, que Dios los bendiga. Bendiciones, cuídense.